Hello everyone, we are Arizona at Work and we are here to promote our services to the community and for you to meet all of our staff in our office and see which program you would be most eligible for. I'm going to be introducing Tania first. Hi. Hi. Buen día, mi nombre es Tania y yo trabajo en Arizona at Work. Yo soy Workforce Development Specialist y estamos ahí para ayudarlos en lo que ocupen. Hola, mi nombre es Griselda de la Riva, trabajo para Arizona at Work, soy Employee Counselor, somos título 3, estamos para servir a los que están buscando trabajo, asesorándolos y ayudándoles a hacer un resume. Hi, my name is Andrea Montaño. I work here at Arizona at Work. I am the Orientation and Workshop Specialist. I assist with giving the orientations that pertain to our program when we come to CDLs or certificates that we do while working with PIMA. And Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín López y yo trabajo con rehabilitación vocacional y nosotros ayudamos a personas con discapacidades a encontrar empleo. Hola, buenos días. Yo soy Brisa. Yo trabajo para servicios de educación para adultos y nosotros trabajamos con adultos de 16 años y mayores y tenemos clases de inglés y GED. Listo, muchas gracias, niñas. Pues este podcast los vamos a hacer en inglés y en español, pues porque sabemos que los que nos escuchan hablan inglés y en español, entonces estamos para el público de ambos idiomas. Vamos a empezar primero. Brisa, te quiero preguntar, ¿cómo empezaste tú este empleo, este camino hacia, ahorita eres Program Coordinator, sé que empezaste tú de asistente o secretaria, ¿nos puedes decir un poquito más tu transcurso, pues, del proceso? Mi transcurso, pues yo este año cumplo 5 años trabajando con Arizona at Work. Yo empecé part-time y era Office Assistant, como quien dice. Y de ahí pues se fue dando la oportunidad y fui escalando. El año pasado ya me dieron full time y fui secretaria. Y este año en enero ya empecé como Program Coordinator, así que ya he ido escalando poco a poquito. 5 años me ha tomado, pero aquí estamos, ahora sí. Así es, aquí estamos. Felicidades por tu promoción y pues por los 5 años. Muchas gracias. Gracias. También quería, no me introduje yo soy Zaida Bustamante, soy Program Manager del Workforce Development, título 1. Y igual como Brisa, yo empecé con el Estado, con el Departamento de Economía y Seguridad, buscando empleos para nuestros participantes, para los clientes. Era un trabajo que me gustaba mucho y de ahí, pues, como Brisa, también fui escalando y ahorita tengo esa posición de Program Manager, que es algo que me gusta mucho el equipo y es un programa muy bonito donde ayudamos a la comunidad, como mencionó Andrea, ayudamos a gente que quiera algún entrenamiento o buscar empleo, ahí vamos a estar nosotros. Yasmín, platícame un poquito de tu proceso, cómo aplicaste, qué fue lo que te interesó de entrar con Arizona at Work. Tú perteneces al estado, pero pues eres parte de Arizona at Work. ¿Y qué hiciste para aplicar? Ok, pues mi búsqueda de empleo empezó en Arizona at Work. Entonces yo miré varias posiciones disponibles en el job board que tenemos adentro en Arizona at Work, pero incluso me metí al AJC y miré una posición abierta para Vocational Rehabilitation Technician y pues tuve la suerte de obtener el trabajo y he estado con el Estado desde hace un año ya. Y me encanta lo que hago, poder ayudar a personas con discapacidades que están listos para trabajar y retener empleo y ofrecerles todas esas herramientas, todo lo que ellos necesitan para poder lograr esa meta de empleo. A mí me llena, me satisface. Entonces, aquí estamos para ayudar a la comunidad en cualquier meta de empleo que tengan. Y sabes que algo que quiero decir de Yasmín, tú eres como que se dice algo de full circle participant, porque tú empezaste con
con Title II, que es Adult Education. Entonces tú ahí sacaste tu GED y te fuiste, incluso eras mi clienta cuando yo estaba con DES, con Employment Services. Entonces me acuerdo mucho de ti y eres una historia que podemos decir, you're a success story. ¿Ok? Eres una mujer que ha salido adelante, que empezaste sacando tu GED, que por X o por Y no podemos terminar la high school, pasa la vida. Y te aplaudo por eso, porque sacaste tu GED, sacaste a tu familia adelante, ahorita estás estudiando y tienes una posición muy bonita y como dices tú, te trae mucha satisfacción. Así es. Entonces, Y muchas gracias. felicidades. Gracias. Sí, Andrea, platícanos un poquito de ti, de este proceso. Igual eres empleada, pero al igual eres una participante de nosotros. Can you tell us a little bit about that? Me llamo Andrea Montaño. Me gradué de la high school el año de 2023. And I started looking for a job with you guys around August. I came in super nervous, casually. I just didn't know what to expect. This place has offered so much help for me in so many aspects. I love my job. I love helping people. Me encanta ayudar a la comunidad. Me encanta dar servicios. Me encanta ayudar a gente a saber que tienen opciones, que tienen ayuda, que tienen una oportunidad. Igual yo igual estoy empezando en ese trabajo. Me estoy ayudando con esas orientaciones, con los workshops. Igual también ustedes me están dando la gran ayuda de ayudarme con mi escuela, en agarrar mis social services también para seguir adelante y ojalá seguir moviéndonos para arriba de aquí en esta posición. Muy bien, felicidades, Andrea. Y sí, Andrea, como dice, recién graduada de la high school, como todos nosotros, a veces unos tenemos la oportunidad de irnos a la universidad, otros no, pero por eso está este programa, porque los podemos ayudar a recibir un entrenamiento de corto plazo, ya sea de 6 meses, 8 meses, alguna certificación, como la de Andrea, que es de servicio social, social worker, que es igual una carrera muy bonita y satisfactoria, que te va a traer mucha felicidad y también a los clientes a los que tú atiendes. Tania, platícanos un poquito de tu trabajo, qué es lo que te gusta, lo que haces al día a día. Yo tengo poco trabajando con Arizona at Work y el poco tiempo que tengo trabajando ahí me encanta. Me encanta mucho que tengo el youth group y los niños que tengo son 7 niños que están bajo mi cargo. Ellos están en la high school, tengo juniors, tengo seniors y hacemos muchas actividades una vez al mes que son los workshops que los he llevado a tours del Sheriff Department. Hemos ido a Pima a hacer el tour de todo el Pima, U of A, Pima y Cochise, para darles más información de cómo aplicar scholarships, los programas que tienen. Es muy padre el programa se los recomiendo a todos. Igual yo soy Career Advisor, entonces jueves y viernes que Andrea da sus orientations y workshops, agarramos a personas que se interesan en certificaciones cortas como CDL, CNA, Doctor's Assistant, Dental Assistant. Entonces, es un programa muy padre y tiene muchísimas oportunidades para todas las personas de aquí de la comunidad. Así es, y también hemos tenido mucho a Carrie Muñoz, que nos ha ayudado mucho con los niños que quieren más información sobre las escuelas, cómo hacer el FAFSA. Ella nos ha ayudado pues a darles esas orientaciones a los niños, igual que Ryan Quick, que nos dio un workshop pues de teen violence, teen dating y todo eso. Entonces los niños salieron muy contentos, muy agradecidos porque hay temas que pues a muchos no les
no podemos hablar pues porque no sabemos del tema, pero tenemos estos profesionales que nos pueden ayudar con eso. Así es. Desde tú, Griselda, platícame un poquito de tu programa, qué es lo que haces, tus clientes, sé que tienes mucho trabajo tú. Platícame un poquito de lo que haces tú en tu día. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a realizar una cuenta de Arizona Job Connection para que lo usen como herramienta de búsqueda de trabajo. Les ayudamos a crear un resume que haga target para el trabajo que están buscando. Los asesoramos en cómo atender una entrevista y cómo seguir el procedimiento. De esa manera podemos ayudar a nuestra comunidad a obtener mejores trabajos. Si tienen barreras como idioma o escuela, los podemos referir a la Título 1, que dan las, como dicen ustedes, certificaciones vocacionales para que continúen sus estudios, o los referimos con Brisa a Title 1 para clases de inglés o GED, dependiendo de las barreras que tenga el que está buscando trabajo. Perfecto. Y mencionaste ahorita que Arizona Job Connection, les quiero mencionar sobre esta página, es azjobconnection.gov. Y esta página, como menciona Griselda, cualquiera de nosotros, ya sea si andan buscando trabajo, si andan buscando un entrenamiento, se pueden meter a la página y crear una cuenta. Ahí mismo ustedes también pueden crear su resume. No nomás uno, pueden crear 2, 3, 4. No hay límite de los resumes que uno pueda crear. Igual en esta cuenta ustedes pueden hacer búsquedas de trabajo y no nomás ustedes tienen acceso a los trabajos, pero el empleador también tiene acceso a esta cuenta. Entonces, si el empleador dice, necesito a tal persona que tenga experiencia con computación, que tenga experiencia archivando, ellos se van a meter y van a usar esas palabras claves que están en el resume de ustedes, y ustedes le dan autorización al Arizona Job Connection para que los empleadores se comuniquen con ustedes. Entonces está muy padre la página porque los empleadores tienen acceso y también ustedes tienen acceso a hacer su resume y a buscar empleo. Entonces, así. Yasmín, te quiero hacer una pregunta sobre los servicios que afectaron, o cómo ves que te afectó en tu programa la pandemia, pues lo de COVID-19. ¿Qué cambios viste con tus participantes, con la manera que ustedes brindaron servicios? Platícame un poquito de eso. Okay. Entonces, yo creo que nuestro programa no creó barreras en sí, creó más accommodations para esas personas con disabilidades. Entonces, yo creo que la pandemia para nosotros ofreció esa oportunidad de darle más flexibilidad al cliente, siendo de que nuestras orientaciones o cualquier cita que tenga con nosotros puede ser virtual, en persona o telefónica. Entonces ya existe más flexibilidad, no hay necesidad de que venga a la oficina. Y nosotros como empleados somos hybrid, aunque trabajamos 2 veces a la semana en la oficina, siempre estamos disponibles para el cliente, sea por teléfono, email, Zoom. Pero sí, yo creo que la pandemia para nosotros no creó barreras, sino más oportunidades para podernos comunicar con nuestros clientes. Listo. Sé que mencionas tú que a ustedes les benefició y se escucha feo decir les benefició la pandemia como organización. A muchos sí también les benefició lo de la pandemia, ofrecer servicios por medio de internet. Y igual a muchos les afectó. Brisa, platícame tú un poquito, porque sé que tienes más de 150 participantes ahorita en tus cursos. ¿Cómo es que ustedes se prestaron a dar estos servicios aún? Nosotros tuvimos que cambiar todo, pues para nosotros era todo en persona y era nos estábamos adentrando un poquito apenas en lo de la tecnología. Y fue como que pues un cambio que nos agarró desprevenidos y tuvimos que cambiar todo virtualmente. Lo único que sí quedó igual, que no cambiamos, pues fue la interacción que teníamos con los participantes al momento de hacer la registración, porque sí era un proceso que tenían que presentarse, firmar y pues sí, pues tomando todas las precauciones de COVID con pues el cubrebocas, el gel
antibacterial y estar a una cierta distancia donde pues fuera cómodo para tanto para nosotros como para los participantes, ¿no? Pero sí fue un cambio, pues cambiar todo virtualmente. Yo creo que sí nos afectó un poquito más porque nosotros trabajamos con muchas personas que apenas están viniendo al país o que apenas tienen poquito tiempo aquí y pues era un cambio de que a veces no tenían la tecnología que ocupaban y pues sí tratábamos de acomodirnos a prestarles computadoras, darles todos, que tuvieran el mismo acceso que tuvieran, aunque ya fuera pandemia y no fuera nada igual. Pero sí ya nos adentramos un poquito más a la tecnología, a usar más plataformas virtuales, lo que es Zoom, también tienen clases virtuales y empezamos a brindar esas opciones también para las personas que no se sintían totalmente cómodos viniendo en persona aún. Listo, muchas gracias, Brisa, por eso. Tania, te quería hacer una pregunta sobre, ya sé que llevas poco tiempo con nosotros, pero sé que llevas atendiendo a muchos clientes y muchos están muy contentos contigo. ¿Tendrás como una historia que nos quieras compartir, como un success story de alguno de tus clientes con el que empezaste? Yo tengo a uno, no sé si podemos mencionar su nombre y no lo vamos a mencionar, perdón, pero uno que trabaja en la mina y pues, ¿sabes de quién estoy hablando? Sí, platícanos de cómo llegó él y por qué es un como success story para nosotros y para ti. Pues este muchacho, cuando yo recién entré ahí, fue mi primer participante. Él está trabajando ahorita en la mina, pero él quería crecer dentro de la mina. Entonces, la forma que él le preguntó a su jefe que cómo podía crecer es qué otras posiciones había abiertas dentro de la mina. Entonces el jefe de la compañía de mina le dice que otras posiciones era manejando troques y que ocupaba su CDL. Entonces este muchacho vino, aplicó, hicimos todo el proceso, le pedimos todos sus documentos, todo. Y era muy difícil porque él trabaja de noche. Entonces trabaja de noche y la escuela CDL era en la mañana. Así es. Entonces dormía pocas horas. Ahorita apenas hace 2 semanas él ya agarró su licencia de CDL. Entonces está súper contento. Le digo, valió la pena el sacrificio de quizás no dormir, no comer bien o no pasar tiempo con su familia. Entonces está ahorita muy contento y ya está manejando. Qué padre. Y este cliente también fue un cliente con el que yo empecé también cuando trabajaba en servicios de empleo. Él estaba buscando trabajo y no sé si se acuerdan cuando iba a las compañías de pescadería. Creo que él se fue con una que se llamaba Peter Pan y sí se fue a trabajar, venía encantado, pero pues él estaba buscando algo más, estaba buscando crecer para su familia. Y me dio mucho gusto cuando se acercó a nosotros y nos pidió ayuda con lo de la licencia comercial. Entonces, nos da mucho gusto ver a los clientes, ya sea si empiezan en las clases de inglés o que se van a rehabilitación vocacional y después con nosotros. Tenemos algo que se llama co-enrollment. Entonces, no nomás tienes que estar con un programa. Supongamos que Brisa tiene un cliente, ¿ok? Que este cliente esté en las clases de inglés, pero su meta es encontrar un trabajo. Lo mandamos con Griselda. Nos enteramos que en este trabajo le pide una certificación. Okay, aquí estamos nosotros con la certificación. Entonces es como les repito ahorita, es un one-stop shop, lo que es, ¿no? Así como cuando vas a Target, ¿no? Que puedes ir por tu blusita, por el papel del baño y por la leche. Es lo que somos nosotros, ¿no? Quiero también platicar un poquito de cómo es que el cliente se inscribe para nuestros servicios. Y vamos a preguntarle esto a Andrea. Andrea, when the clients come in and they sign up and they say that they're interested in a program, can you tell us a little bit about their process and how do you come in play?
Okay, so typically I help out on the front desk. So I'm usually there and I attend people when they come in asking for our services, whether they're here for to see Brisa, or they're here for vocational rehab, or here to see Tanya, or here for employment services. They come in and just I ask them like, hey, how's it going? How can we help you in today? They more or less they give you like right off the bat that they do want services. Referring to like a CDL, they're interested in getting their CDL, or they want to get their CNA, and they usually just express that off the bat. And I tell them, oh, well, that's perfect. Then we have the perfect thing for you here. I express to them that we have a folder with all of the papers that they must bring. I go over their documents, and it's basically just like your ID, birth certificate, any bills that are under your name, anything that proves your address. We have them bring that in, and I just let them know that we have our CDL orientations on Thursdays. We have them at 8:45, and they start at 9. But we do make everyone come here at 8:45. We have them as well on Fridays for anything other than CDL, which is referring to CNA, welding, electrician. Those as well start at 8:45. And they come in, we give them a brief presentation. I go over what our program expects from them, what we give, the services that we give, and everything that we can help in, as well as the process. I do tell them that Mary and Tanya, they are really, really, really good in this whole process. They are a key person in this process, and I don't think there's any better career advisors than them. They're the best guides, and it's all just a trust process. Everyone really comes in very happy when they know that we have something for them, something that helps them probably in the long run or just for now. But this is why I love doing my job, because I know it just puts a smile on people's faces to know that they have an opportunity either here, there, or anywhere within our services. Awesome. Thank you, Andrea. And you mentioned the workshops and these orientations. Can you tell us about these workshops and these orientations? Can you tell us, like, from A to Z, when the client comes in, what do they do? These workshops, what are they? Are they open to the public? Yes, so these workshops are actually open to the public. They come in on Wednesdays at 8:45 a.m. They come in and they fill out a pre-assessment just with their brief information. I say hi to them. I take them back in to the conference room. We have our presentation there. I send them down, let them know that we have, they can feel free to ask me questions, anything. We give workshops regarding application tips, interview techniques, how to fill out a resume, what's the difference between a resume and an application. And all in all, they love it. They love it right after that. They always ask questions. They're always very into all of it. I know there's some people that take out their red folders and they start taking notes, or they ask. So I know that this is very helpful as well. In the orientations for Thursdays and Fridays, igual en las mañanas llegan, entran. We do ask everyone to fill out the kiosk. So they fill out the kiosk. Once we sit them down, 9 o'clock, we go in, give them the presentation. I do let them know that these presentations don't take long, and it's basically a brief conversation I have with them to let them know that they can feel comfortable asking me any questions, that it's not just a presentation. They can always ask anything, make them feel comfortable, make them know that they are a part of this process and we are here to help them. That's right. Thank you so much, Andrea, for that. And as she mentioned, these workshops are there exclusively to help everybody that's looking for employment. And it's not only our participants, but they are open to the public. Like she mentioned, they're based on application tips, how to fill out an application, just so it does go through the employer system and that it could be read. Resumes as well, what keywords we should be using on resumes, and and how to dress for an interview. My favorite workshop would have to be the resume one, because we're so used to just filling out a resume with our work experience. But now things have changed. Now employers don't have the time to sit down and read a resume. So they have a filtration system of words. So if your resume matches with the application, the requirements, the skills that they're asking, your resume is going to go through. So that's what we try to teach our participants. Go in so we can sit down with you and teach you about these keywords that the employers are looking for. And
one question that I would like to ask Griselda. We just did a training, acabamos de hacer un entrenamiento de servicios de empleo, donde nos platicaron ustedes que hacen como entrevistas con el cliente antes de que el cliente vaya a la entrevista actual, o sea, la entrevista real con el empleador. Y ustedes los ayudan antes de esta entrevista. Platícame un poquito de cómo los ayudan, cómo nos preparamos nosotros antes de que el participante vaya a su entrevista. Pues los ayudamos principalmente con el resume, dependiendo qué tipo de trabajo están aplicando. Hacemos referente el resume de ese trabajo para la posición que están buscando. Hay gente que ha tenido muchos trabajos en su experiencia laboral. Buscamos los que más se parezcan al trabajo que está aplicando, lo hacemos referente a ese trabajo, les enseñamos pues que va a hablar solamente sobre ese trabajo y no va a mezclar los demás. Cómo presentarse, cómo dirigirse al personal, siempre aunque apliques, porque pues muchas veces aplican y es tanta gente aplicando que o no reciben la llamada que están esperando, tienen que estar en busca, si aplicaste para un trabajo, ir a ese trabajo, decir que aplicaste, para que puedan considerarte bien vestido, la manera en que te debes de llegar, presentarte, todo eso hablamos con ellos. Gracias. Y ahorita, discúlpame, you mentioned something very important, the dress code. At Arizona at Work, we do have a lot of hiring events, okay? And what a lot of employers mention to us is the way that potential applicants come dressed to the interviews. And a lot of the clients that come in, or the ones that want to apply for these positions, come very casual, or even like, and this is not a bad thing, but we're trying to teach our community, we're trying to educate the job seekers. When you go out there and look for employment or attend a hiring event, don't come in slippers, don't come in pajamas, because it's always the first impression that the employer is going to take, regardless of the position, regardless if you're applying for a seafood company, regardless if you're applying for a landscaping position. They don't want to see you, with your plaid pajamas and your pantuflas, none of that. So come dressed to the position that you are applying for. And ladies, Brisa and Tanya, I want to ask you about your co-enrollment. I know we were talking about co-enrollment, and Jasmine, you come in play as well. Can you guys tell me about a participant that we have co-enrolled? ¿Me puedes decir tú? I actually have one that I had Friday. Mm-hmm. She's interested in caregiving and childcare. Mm-hmm. So this lady doesn't have her GED, so I co-enroll her with Brisa so she can get her GED. Once she gets her GED, she's already enrolled in my program, and we can get her started. She brought all the documents that were requested, filled application, her driver's license, social security, birth certificate, everything's all set. So once she is done with the GED, she will be in my program. Perfect. And something that's important to mention is once they're co-enrolled and eligible for our program for Title I, we are able to provide what we call supportive services. So for example, this participant that you have and that Brisa has, when it's time for her to take her GED exams, we can come in and see what the expenses are for her tests. Yes. And take care of those for her. The same thing with Jasmine and your participants. We always co-enroll. If there's something that we can't offer, you guys will offer it, and that's how we share our participants. Well, we help our participants. And I just want to I know we started off talking about us and what we do, but I want to leave it clear of what Arizona at Work does. So Arizona at Work, as I mentioned, is a one-stop shop. All right, for those who are looking for employment and are looking just to get either a high-paying position or changing their profession. So we have us, which is Title I,
and we provide training services, career counseling. There's several elements that we have to that we provide to our clients in order for them to succeed in the workforce. And as we've been mentioning, we do provide those training opportunities, and we mention a lot the CDL. That is the number one training that we provide to our clients because they know it's a high-paying job. It is a little, it does have its pros and its cons. The pro is, yes, it's a high-paying job. A con is that maybe you're not so close to your family as you would like to be. You're on the road most of the time, so that's something to keep in mind. Also, the CNA, the LPN program. We mentioned those a lot, but I want you guys to know that there are thousands of trainings, but these are the ones that we mentioned that we see the most. But there's electrician, welding, social services, phlebotomy. It's just a matter of you guys going into AJC, azjobconnection.gov, and clicking on training and seeing all of the eligible training provider list that we have. Also, we have, as we mentioned, Grisa works for employment services, where you guys do job search, job referrals, resumes. We have the resource room where they can go in, apply for a position, where we can assist them if they don't know what to answer. We'll be there to answer. We also have a very neat job board where we put all of our positions. Employers contact us. They contact Adrian Chamberlain, who's our business service representative, and they let them know that Tepeyac Produce has a position or Greenpoint has a position, and Adrian is quick to enter that into AJC, and that's where we pass it along to employment services and we post it on our job board. Of course, we have Andrea, who helps us with the workshops, the orientation. She's great at that, and these are the ones that we mentioned. We offer Thursdays and Fridays, and they're open to the public. Then we also have, of course, Jasmine with vocational rehabilitation, and they help individuals with a disability to find employment. Not only that, but you guys offer education too, right? No, we don't offer education. Okay. I guess it would be a little, so what we do, our job seekers get an employment counselor, and they work on developing an employment plan. So that employment plan is tailored to their needs based on their barriers, which could be their disabilities. Maybe a client would be saying, hey, you know what, I'm interested in technology. And we find that for that person to reach that employment goal to get a certification, we first try to cross off, for example, like I'll send a referral to Tanya to see if they can help him out with that certification. And if not, that's when VR comes in to try and help the person to pay for that certification if that person meets economic need. And also, I think it's important to note that all plans are individualized, so it depends on the person what they want to do. But we don't pay for education, we try and assist. Yeah. Mm-hmm. Thank you for clarifying that, because I was under the impression that, Yeah. yes, I know you guys exhaust all other options. Yeah, and then we come in. And then you come in place, yes. Yeah. And I have a family member who graduated from the University of Arizona with an accounting degree, and who was a vocational rehabilitation participant. That's great. So yes, a lot of people think of your program as, just a program that helps individuals with disabilities, but no, it's such a huge program that and we are witnesses. I am a witness of this program because he has great employment right now. Yeah. You guys have great partnerships with government agencies, and you guys place these individuals into employment. Are you able to tell me about the contractors that you guys work with? Well, right now I can't think anybody from the top of my head. Maybe JP Industries, I know one. I can't remember the others. But one thing I do want to say is that right now disability is so stigmatized. And it just means that it's just a barrier. It just means that you work in different ways. But you can definitely find a job. You can definitely make it. That's right. So your family member is a great example of that. And we have a lot of success stories.
it doesn't mean that you're just going to start working at a dead end job. Our goal is for the person to keep growing professionally, and VR to stay with the client past. So once the person finds a job, we stay with them 90 days during their probationary period to make sure that they've learned the job, that they're comfortable, and that they're succeeding. And then that's when we close successfully. That's awesome. So I Thank just you wanted so to mention much. that. Thank you for mentioning that and the clarification with the education expenses. Brisa, I also want to mention about your program. You guys not only help individuals get their GED, but you guys also help individuals who want to learn the English language a little bit better. Can you elaborate a little bit about that? Yes, so we have both English classes and what would be GED prep classes. So we help you with GED. So if you're interested in getting both your English classes and your GED, you would first start with the English classes. After that, there's 6 levels. After they complete the 6th level, that's when we transition them into GED. And then we help them do their exams. So we do not offer financial help for our program for the GED, but if they are co-enrolled with us, we can, and they are interested in getting like a technical career after they graduate, we can co-enroll them with Title I, and they would help them pay for their expenses. And it's a really great thing because I've seen, last year we had 3 ladies that graduated together from the English classes, and by May, they graduated in December, and by May, they got their GED. So it took them 5-6 months to get their GED, and well, now they sometimes there are people that are coming from Mexico or from other places that already have their careers and just don't know where to start with us. And we also guide them to get their stuff revalidated here in the United States. Maybe they get their GED and they then get a technical career with you guys. So it's a stepping stone. So they start with us, and then they sometimes, most of the time, they go with another program to offer that to get other services. That's awesome. Yes, I love your program. I've had a lot of clients, and I know I keep mentioning that I worked for the state with employment services, but I did have a lot of clients that I would refer to you guys, and one of them is a teacher right now. One of them is a court clerk. So it's all in all, Arizona at Work, it's such an amazing program, and that's what we want to get out to our people who are listening to us right now and viewing us, that Arizona at Work is there to either get your GED, find employment, or get you a new career. So that's what we're trying to do. We're trying to build a better workforce. Ladies, speaking about building a better workforce, what do we do about outreach? How do we get the word out about Arizona at Work? How do we partner, and do you guys attend events? What is it that you guys do? Yeah, so we attend events. So it's outreaches most of the time. So we go to high schools, middle schools, sometimes events around the community. And that's how we get a lot of people interested in our programs. I think maybe one of my programs and maybe Grisela's programs are most of what people are looking for. And just starting with one of the programs or learning about one services goes a long way, because then you start learning about other services you didn't even know were around in the community. And I know, for example, when they either sit down with Tanya or Griselda, or when they're doing orientations, I love that about us, that if you immediately hear them say, oh, I would want the CDL, you immediately refer them to Tanya. So it's those keywords that you're listening for that you say, okay, perfect, you would be great for this program. And I want to let you guys know that not only do we refer within our program, but if we see another need, if we find out, you know what, you're homeless, you have nowhere to eat, we immediately take those steps. We start helping you with, if you need food stamps, we help you with the food stamps. We're gonna start finding you, those resources that you need. If you tell us, you know what, I can't pay my electricity bill, we'll find you that resource. So we don't only refer amongst ourselves, but through other community resources. Ladies, I know we have a huge event, and it's in October. It's the job fair. Can you guys tell me a little bit about the job fair and what we see and what the community should be expecting during these events?
I see immediate hiring at times. Yes. I do see a lot of job seekers, but as you mentioned, first impressions are a big deal. And those employers are looking to hire right then and there. So, I mean, if you're there, come prepared with, and a lot of people were prepared with resumes and employment attire, but we did offer stations for them to do mock interviews. We had computers for them to do applications or resumes. So they had everything they needed to get hired. So we provide everything they need, basically. Yeah. That's awesome. So when you mentioned this client comes to my head that received a job offer from 3 employers. He didn't come prepared, but he was well dressed. You mentioned we had those stations, the resume station, the mock interview station. He immediately went to the computers. There was assistance with the resume. He applied at the mine. The mine told them, you know what, you have all the skills, go ahead and go into the website, apply. He is working now with the mines. I don't know exactly which mine he is, but he's working there. He was provided a bike from Cero Estrés, I believe. But he went in there and he got a little bit more of what he was just looking for. So yes, this event that we have and it's usually in October, this job fair, we try to get as many employers who are hiring and as many community resources that can offer services to our community in one place so that they can come out with employment and they can come out with the resources that they need. We're going to start the planning phase of our job fair because it does take time to plan this. And when the time comes, we'll share the date, we'll share the place, everything, so that all of you guys can attend and hopefully come employed. And like our director says, if one person gets employed, then it was all worth it. As long as one person is employed, then we did our job. Ladies, before we leave, I want to ask you guys, what is it something that you want to leave in this podcast that you want people to understand and know what Arizona at Work is? I'm going to start with you, Tanya. I would say there's a lot of people looking for jobs. There is a lot of job openings out there, and you can stop at our office. We're just across the railroad tracks from Hotel Americana, and there's a lot of programs that we have that can help all the community in Nogales. Perfecto, Griselda. ¿Qué le quieres decir al público? Que vengan a Arizona at Work. Soy un vivo ejemplo de que puedes solicitar trabajo porque era un cliente de Arizona at Work, de Employment Services. Me refirieron al trabajo de Employee Counselor con el Estado. Apliqué y obtuve el trabajo. Entonces soy un claro ejemplo de que sí podemos conseguir trabajo, que hay muchos trabajos abiertos. Vengan y apliquen con nosotros. Una cosa que quiero decir de Griselda antes también, que ella no tenía su GED. Inmediatamente cuando le dijeron lo del trabajo, ella sacó su GED. Entonces también es el claro ejemplo y vivo ejemplo de que el que quiere, puede, y hay trabajo y no hay barreras. Sí, yo siempre le digo a mis clientes cuando les tienen la barrera de la educación, que es muy importante, es tener su GED, seguir con sus estudios para obtener un mejor puesto de trabajo. Es cuando tratamos y vemos si los podemos referir para título 2, haciéndoles saber pues que cada vez es más importante tener tu educación y para referirlos y que obtengan su GED. Así es. Andrea? I feel like me being 18, 19 and having this job, I work with a lot of people, a lot of students, out of school students, of course. And I feel like people should understand that there is always hope and there's always another route to wherever they're destined to be. We have so much help. We have so many resources. We have so many services that I feel like everyone should take advantage of. It is not bad to get these resources. No one should be ashamed of getting these resources. Like,
me. And for example, like I came in and I applied with you guys. You guys helped me get my food stamps. You guys helped me get my insurance. Like it's a lot of help, and I'm so grateful. And I hope that everyone understands that they can always come into the office and they could always receive that from us as well. And they can know that we are always there to help them, and they have an opportunity. They have a shot. Like it doesn't stop where a barrier stopped them. Like they always have resources. They always have people who are willing to help, and people such as I love working with people. I love working with the community. I feel like it's made me so humble. It's made me so aware, so self-aware of many things around my life or around our communities. And me just doing that, I love working with people, and I love seeing people happy and seeing people that they have gotten their GED or that they have gotten their CDL. Like it's so relieving to see that, and I bet it's 100 times better when they feel it themselves. So if anyone is interested in feeling that amazing like energy for that, go to Arizona at Work. Thank you, Andrea. Una cosa que no mencioné es que nosotros trabajamos con estudiantes también, con estudiantes con discapacidades. Entonces puedes empezar con VRs de los 14 hasta los 100 años. Lo que hacemos con los estudiantes, los preparamos para el empleo. Ellos empiezan a desarrollar esas habilidades para entrevistar, aplicar, todo eso. Y fue algo que se me olvidó mencionar y se me hace algo muy interesante, que también servimos a esos chicos que están en la escuela, no nomás a los adultos. Y como dijiste tú, querer es poder, y pues no hay barreras, y si existen las barreras, pues aquí está VR para poder superar esas barreras. Así es. Gracias. Pues a mí este programa yo he aprendido y la verdad he conocido a muchísima gente y la verdad es muy bonito ver a muchas personas que vienen de diferentes backgrounds y que tienen casos muy diferentes en sus vidas. Aparte, yo trabajo mucho con personas que van llegando a este país y es muy difícil llegar a un país donde no sabes el lenguaje, donde a lo mejor tienes estudios y no son válidos aquí, que no sabes por dónde empezar a reconstruir tu vida porque empiezas de cero, la verdad. Y es muy bonito poderlos ayudar y empezarlos a guiarlos por un camino donde ustedes ya se vayan sintiendo como en casa, que vayan haciendo de aquí de Nogales su casa, y nosotros poderlos ayudar en ese proceso y ver cómo van creciendo como personas. La verdad es muy satisfactorio. Estamos para ayudarlos, la verdad, siempre walk-ins, lo que sea, les damos del tiempo. Y pues para lo que necesiten, la verdad, yo creo que Arizona at Work es un muy buen lugar para empezar a construir tu futuro y la vida que quieres, la verdad. Así es. Y bueno, yo quiero cerrar diciéndoles que esos niños, igual con los que están en la escuela de 14 a 21 años o los que están fuera de la escuela de 16 a 24 años, que estamos aquí para ayudarlos, ¿ok? Como hay barreras y estamos nosotros para encontrarles trabajo con esas barreras. Que porque tuviste un caso de una felonía, eso no es un obstáculo para que tú tengas tu certificación y que obtengas un empleo. Esas barreras nos tenemos que ir disminuyendo de ellas, porque aquí en Arizona at Work no existen. Que si porque no tienes casa, que si porque estás embarazada, que si porque eres padre soltero, nada de esos son obstáculos para nosotros. Al contrario, nuestro programa está para ayudarlos a ustedes. También, no nomás esos programas que mencioné de 14 a 21 y 16 a 24 años, pero tenemos el programa de dislocated workers, trabajadores desplazados, que ya no trabajan porque se cerró la empresa, se les despidió por algo que no fue culpa de ustedes. Tenemos un programa para ustedes también, donde les vamos a ofrecer entrenamiento, donde les vamos a ayudar a buscar trabajo. Y pues para todos los adultos también, vengan, los invito a que vayan a nuestra oficina para que les podamos hablar un poquito de los temas de elegibilidad, qué es lo que nos tienen que traer. Los invito a que pasen a la oficina, pasen a recepción y se anoten para una orientación, un workshop. Como les digo, está abierto para el público. Y pues, niñas, les doy las gracias por venir a We Love Nogales, estar en este podcast y decirle a la comunidad de nuestros servicios, y ojalá ahí nos puedan visitar. Estamos en 610 North Morley Avenue, frente al Hotel Americana, al cruzar los rieles del tren. Nuestro número de teléfono es